buenas a todos. Encantado de estar otra vez con vosotros en una nueva webinar. En el día de hoy, en el tema que vamos a tratar, pues es bueno, ya habéis visto un poquito todos, ¿no? La parte de la simulación en ingeniería y cómo nos puede ayudar a tomar decisiones correctas, ¿no? Sobre todo en esa fase de diseño y antes de poner a industrializar nuestros productos que pueden ser, ¿no? De distinto tipo de industria. ¿Por qué estamos haciendo también esta webinar? Bueno, de manera introductoria, ¿no? Pues se nos ha abierto, ya sabéis, hace años atrás una nueva suite, ¿vale? De productos. Por lo tanto, pues bueno, nuestra labor, nuestro cometido también haceroslas llegar, ¿no? A vosotros los beneficios que nos pueden aportar todas estas nuevas herramientas que ya veréis un poquito en el hilo de la presentación en qué están basadas. Como agenda, pues en primer punto una pequeña introducción, como siempre, entraremos en materia y ya empiezan a aparecer conceptos, ¿no? en las siguientes fases de la agenda, pues como ModSim, veremos lo que es ese enfoque ModSim que bueno, ya hemos ido adelantándolo en diversas webinars, pero conviene volver a repasarlo para todos aquellos que no habéis podido estar. Luego entraremos ya en ver un poquito el producto de lo que estamos hablando o los productos de los que estamos hablando, ¿no? Cómo funcionan, qué beneficios tienen, qué nos aportan, dónde se enfocan, etcétera. Y por último, bueno, pues unos casos de éxito también que ha elaborado en este caso, ¿no? Dassault Systems, bueno, trabajando estrechamente también con compañías de prestigio y veremos un poquito, ¿no? Cómo aterriza esto no solamente igual en una máquina industrial como es la excavadora que estáis viendo en pantalla, sino en otro tipo de productos. Bueno, a continuación pues vamos a presentar, ¿no? Un poco los indicadores clave, ¿no? En la industria. ¿Qué estamos detectando? Bueno, pues lo primero, se detectan muchos fallos, ¿no? de producto. Hay varios datos en este caso, bueno, pues yo he sacado alguno que indica, pues, por ejemplo, en las máquinas industriales, pues que aproximadamente el 1,5% de los ingresos, ¿no? de estos productos se destina al departamento de reclamaciones, ¿no? Entonces es uno de los puntos importantes, ¿no? Por la pérdida de dinero que supone y por la falta, ¿no? O la falta o la pérdida de prestigio, ¿no? Que podemos orientarnos en la marca que al final defendemos. La fase de prototipado, bueno, y aquí hemos visto diferentes formas, ¿no? de prototipar, también dependiendo un poquito del negocio en el que nos movamos, ¿no? Pero es un reto importante el poder reducir todas esas pruebas físicas que muchas veces se hacen, pues, yo qué sé, con madera o prototipos de madera o escalas más pequeñas, ¿no? Ya digo, dependiendo de la industria, pero que al final suponen unos costes, un tiempo dedicado a ello que al final nos va a reducir, ¿no? Ese time to market que queremos conseguir, ¿no? Para poder ser competitivos. Otro de los retos también es la explosión y las variantes de productos. No nos podemos quedar solo con nuestro producto estrella, ¿no? Tenemos que poner en marcha ese departamento de I+D, no parar la producción, ¿no? El mercado cada vez exige ser más competitivo y para ello pues, necesitamos tener las herramientas más adecuadas. Y unido a esto, pues esa escasez de mano de obra no cualificada. Aquí, sobre todo en Iberia, ¿no? Pues detectamos toda esa falta de experiencia en simulación. Pues bueno, nunca es tarde, ¿no? Para ponernos en ello y poder hacer frente, ¿no? a ese desafío bueno, a nivel europeo y a nivel mundial, pues otros mercados ya lo están haciendo, ¿no? Como puede ser en Europa lo tenemos muy cerca, con Alemania y Francia, en Asia con China y pues, Estados Unidos, pues también, ¿no? En sus productos estrella. Bueno, por haceros un poquito de introducción, nada, la idea es que vamos a analizar esta excavadora, ¿vale? Bueno, ya veremos las diferentes partes, ¿no? Al final, la parte del brazo con sus distintas partes, la parte de la antena, ¿no? Que estamos viendo aquí, porque tiene, bueno, al final también.
todo, todas las máquinas ya empiezan a introducir lo que se llama Internet de las cosas, ¿no? Todo está conectado, la cabina también va a ser importante, el estado de confort del usuario. Bueno, iremos, ¿no? Avanzando un poquito todo esto y veremos las herramientas que vamos a utilizar, pero al final, ¿en qué nos vamos a enfocar? En utilizar esta máquina de demostración para, pues sobre todo esos KPIs, ¿no? Mejorar la durabilidad, mejorar la seguridad y comodidad del operador y lo que hemos comentado, ¿no? La comunicación, que hoy en día es fundamental en todos nuestros dispositivos. Para ello, si desgranamos esta máquina, pues vemos que vamos a necesitar una mayor durabilidad en la parte más operativa, ¿no? de la excavadora, que al final es el brazo, ¿no? Su pluma y sus diferentes partes. Y aquí dos retos, ¿no? Que sea obviamente lo suficientemente resistente y dura pues, para todo, para esas cargas que tiene que soportar y para ese ciclo de vida que tiene que tener cuando lo vendemos al cliente, y luego una parte obviamente también de mejora, ¿no? Ahí estamos viendo pues esa parte estructural, esos huecos, ¿no? Que eliminan material y que mejoran la resistencia, pues bueno, todo eso al final, ¿qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? La parte de la cabina, ¿no? Al final esa jaula, esas barras estructurales que al final hacen ¿no? de seguro, ¿no? Para el operario, pues ante caídas que pueda haber, desprendimientos en zonas montañosas, ¿no? Conozco algún caso, ¿no? Que se ha dado de desprendimientos y la jaula salvó la vida de más de una persona, o vuelcos que pueda haber trabajando en zonas un poco complicadas, ¿no? Es importantísimo garantizar la seguridad de nuestros dispositivos. La parte de confort, obviamente, también. Una persona que va a estar ahí trabajando pues, 8 horas al día, ¿no? Tiene que tener unas condiciones mínimas, ¿vale? Si son mejores, obviamente. Mucho mejor, pero tenemos que garantizar también ese confort para el empleado, ¿no? Y ahí unido con esa parte, pues no solamente la parte de la cabina o el aire, ¿no? De circulación, esa parte de aire acondicionado, sino también pues, un asiento, ¿no? Donde vayamos a estar seguros, obviamente, y cómodos en ese transcurso de tiempo, y luego la parte de la antena, ¿no? Cómo se va a comunicar esta máquina, pues con, ¿no? Pues con otras personas que pueden utilizar, que pueden estar utilizando otra máquina, o un director de obra que pueda estar con un dispositivo, ¿no? Al que nos tiene que dar instrucciones de cómo tenemos que ir operando. Vamos a la parte del ModSim. No sé si algunos sonará, luego ya me comentaréis en el chat si os sonaba, pero ¿cómo nace este término, ¿no? que ha acuñado en su día Dassault Systems? Bueno, pues nace de la plataforma. ¿Vale? Ya sabéis que la SolidWorks desde hace unos años se integra también con las diferentes marcas que tiene Dassault Systems en el mercado. Aquí estáis viendo la parte de diseño, primer software que hizo Dassault Systems, ¿vale? Que desarrolló Dassault Systems, no fue SolidWorks, de hecho fue CATIA, ¿vale? Para la parte de pues, automovilismo, aeronáutica, defensa, etcétera. Y luego ha ido pues, incorporando distintas herramientas y desarrollándolas, ¿no? Pues para el área de simulación, para el área de producción, ¿vale? Para el área que llamamos también governance, ¿vale? Análisis de datos, y bueno, una parte de más también de marketing. Pero si nos enfocamos aquí, ¿no? Lo que vamos a utilizar nosotros va a ser nuestro SolidWorks de toda la vida y la parte de Simulia, ¿vale? Que es otra de las marcas. ¿Y cómo se van a unir esas dos tecnologías? Bueno, pues a través de esa ModSim, ¿no? De ese modelado con SolidWorks y simulación con Simulia, pues todo se va a unir en la plataforma. Vale, ya estás viendo aquí un poquito, ¿no? El enfoque de una forma más visual. Entonces, para esos objetivos, ¿no? que estábamos describiendo en la introducción, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? Bueno, ¿qué cartera de soluciones, ¿no? nos ofrece en este caso ya Simulia, poniéndole nombre, para poder, ¿no? predecir, ¿no? estas mejoras o estos puntos que tenemos que atacar, ¿no? y ser competitivos? Bueno, pues una de las partes es la estructural. Hemos hablado de la parte fundamental de la máquina, que es el brazo, ¿no? Vamos a ver cómo actúa la parte de simulación estructural en Simulia.
Y luego, pues bueno, tenemos también análisis térmico, en este caso térmico por, ¿no? por fluido. La parte plástica también, ya algunos ya la conocéis en su día de la solución de SolidWorks, pero Simulia también tiene una solución para poder hacer un análisis de inyección, ¿no? de plástico. Y luego la parte de electromagnetismo, hablábamos de la antena, ¿no? También tenemos una solución de, bueno, sí, de detección de campos electromagnéticos, etcétera. Bueno, y luego la parte colaborativa, ¿no? Hablábamos de Motsin, pero la colaboración es fundamental. Todos estos datos que se generan, ¿no? Gente especializada en la materia que sabe diseñar y que sabe simular, que van a crear esos cuadros, ¿no? de resultados, ¿cómo los podemos hacer llegar, ¿no? a los distintos stakeholders también internos de la compañía? Bueno, pues al final no deja de ser la plataforma una base, ¿no? Un programa, digamos, de colaboración, ¿vale? De gestión del dato, de gestión de proyectos, de tareas. Todas las personas, ¿vale? que están involucradas en un proyecto pueden tener acceso a esos datos en tiempo real, que es lo más importante. Bueno, pues ahora en detalle, ¿qué es esto de Mopsy? Bueno, lo hemos hablado, pero tendremos que verlo, ¿no? Pues no es más que crear el CAD en nuestro SolidWorks, ¿vale? Ahí estáis viendo la parte del brazo en SolidWorks, luego lo veremos un poquito más en dinámico, y esos datos pues los vamos a guardar en este entorno, ¿no? Aquí estamos viendo cómo abrimos desde nuestro SolidWorks tradicional, el brazo, ¿no? de la excavadora. En este caso, ya os digo, esto puede haber estado diseñado por alguien que no tiene por qué tener acceso aquí. Lo más importante es que nosotros tenemos que integrar el diseño en la plataforma y para esto ya muchos lo conocéis, tenemos nuestro conector, ¿vale? Podríamos hacer también, obviamente, el ciclo de vida aquí, ¿no? de este brazo dentro de la propia plataforma, con un sistema de versiones y revisiones, ¿no? Estados bueno, sí, estados de un flujo de trabajo, de aprobación que tenemos predefinido, ¿vale? Todo eso lo podemos seguir haciendo con la plataforma, ¿no? Ahora ya estamos accediendo a la herramienta de simulación, ¿sí? Como ya veis, lo que hemos hecho ha sido importar, ¿no? esa geometría, pero manteniendo un link directo con la geometría que hemos generado en SolidWorks. Quiero decir, aquí la fuente de datos, lo bueno es que es única. Una vez que tenemos ese modelo subido, ¿vale? en la plataforma, cualquier modificación que hagamos se actualizará, ¿no? en esta plataforma. Por lo tanto, todo lo que vayamos definiendo, ¿no? en Simulia, pues es lo que nos va a aparecer una vez que actualicemos el modelo. Por tanto, vamos a evitar, ¿no? esa barrera muy típica con otros programas desconectados de reimportación, de pérdida del trabajo ya realizado en ese segundo software, al final de un retrabajo que pues, no nos va a dejar, ¿no? ser competitivos. Bien, vamos a ir ya directamente a ver las distintas funcionalidades de Simulia. Hay distintas herramientas, ¿vale? La idea no es tampoco ponerles nombre, como estáis viendo aquí, ¿no? Structural Mechanics Engineer. Para eso ya habrá tiempo, sino que conozcáis los beneficios, ¿no? Y sobre todo hablando de eso, de qué resultados vamos a obtener. Bueno, pues en este caso, la parte estructural, ¿vale? La vamos a cubrir con Abacus. El nombre sí que quiero que hacerlo conocer, ¿no? No hemos hablado muchas veces de él. ¿Por qué? Porque es líder. Es líder en la industria, sobre todo enfocado en análisis no lineal y uno de los más complejos, ¿no? En las simulaciones dinámicas explícitas, ¿no? Estas simulaciones de un periodo corto de tiempo, cómo se van deformando, ¿no? Una carga variable, cómo se va deformando bueno, el modelo que queremos, ¿no? analizar. Volvemos al punto anterior, teníamos nuestra excavadora y esto, los que conocéis las herramientas de simulación, pues es necesario, ¿no? Tenemos que adaptar el modelo para poder luego realizar esa discretización, ¿no? A través de las mallas, que es con lo que trabajan este tipo de softwares. Por lo tanto, muchas veces tenemos que editar de alguna manera el modelo. Bueno,
¿Esto va a cortar la continuidad digital de la que estamos hablando? Pues obviamente no. ¿Vale? Todas estas modificaciones que podéis estar viendo por aquí, ¿vale? Como puede ser partir una cara, crear los sólidos para tener dos mallados distintos, porque al final no se comportan igual los materiales según su grosor, según su forma, etcétera, según las zonas de concentración de tensiones, ¿no? Todo eso lo podemos definir en nuestra herramienta de Simulia, como estáis viendo ahora, pues con este sólido de la pala, ¿no? De la excavadora. Todos los elementos pueden tener distintos tipos de mallado. ¿Para qué? Bueno, pues para que esa aproximación, ¿no? Para que esa convergencia de los resultados pues sea lo más realista posible. Elementos auxiliares, como podían ser bueno, esos cilindros, ¿no? De movimiento del brazo, bueno, pues los podemos sustituir, ¿no? También por elementos rígidos que nos va a proporcionar la propia, la propia herramienta, porque lo que estamos haciendo ahora no es un análisis estructural estático, ¿no? Y una vez que hemos configurado todo lo que tendríamos, bueno, pues lo que queremos, ¿no? Al final son los resultados que podemos ver antes incluso, ¿no? De llegar a fabricar y someter a pruebas reales a este prototipo, ¿no? Volviendo a la parte más colaborativa, ¿cuál es el principal beneficio, no? Pues que si además hacemos esa gestión documental y esa gestión del cambio a través de la plataforma, pues automáticamente en el momento que subamos una nueva revisión ya, como ya veis ahí con ese radio inferior donde había una concentración de tensiones corregido, ¿no? Todo ese trabajo que podemos estar horas realizando con herramientas desconectadas, pues la resolvemos en cuestión de minutos, ¿no? Hablábamos también de la cabina, ¿no? De cómo ese chasis de la cabina pues, puede soportar impactos, ¿no? Y cuando estamos hablando de impactos, lo que estamos hablando en este caso es de análisis dinámicos explícitos, ¿vale? La herramienta aquí de Simulia es líder, ¿vale? En el mercado, Abacus como Solver. Y lo que tenemos que hacer en este caso, pues ya a nivel más operativo, es definir otra serie de condiciones, ¿no? Aquí ya sí que vamos a hablar de un desplazamiento, ¿no? Que estamos viendo en esa superficie superior, que pueda ser, pues yo qué sé, un volque o un choque de algún elemento que se ha desprendido, ¿no? Y sobre todo el plot de resultados que ya veis que pues es muy visual, ¿no? Y todos estos datos que luego podemos sacar, obviamente, en reports, ¿no? O compartir con, como hemos dicho, con otras personas dentro de la compañía. Bien, para la parte de más estructural y más conocida, yo creo que por todos, porque digamos que es la que más se usa, ¿no? Por lo menos entre nuestros clientes, esto sí que ya se venía resolviendo históricamente con SolidWorks, pero ¿no? Ahora tenemos esa herramienta muchísimo más potente, muchísimo más realista, ¿no? Además, ya lo veremos luego con posibilidad de cálculo, ¿no? En la nube. Bueno, la parte de comodidad, ¿no? Hablábamos de dos escenarios aquí, una parte que tiene que ver con el confort térmico al que va a estar sometido el operario en la excavadora, ¿no? Y para eso, pues, herramienta de CFD, ¿no? De fluidos. Vamos a ir adelante. Bueno, ¿cuál es también otro de los principales beneficios, ¿no? de esta herramienta? Que si bien es bastante sencilla, aunque hay que tener obviamente criterios, nociones de ingeniería de fluidos para poder hacer una simulación, pero la herramienta es de fácil adopción gracias a sus asistentes. Estáis viendo ahí a la derecha, hemos abierto un asistente, el cual nos va a ir guiando, ¿no? En ese paso a paso que necesitamos para poder ejecutar esta simulación. Bueno, en principio, la primera parte en este tipo de análisis, pues va a ser definir esas capas límites, digamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un volumen que va a encerrar, en este caso, nuestro fluido, el cual va a estar sometido, ¿no? A un gradiente de temperaturas, ¿vale? Que tendremos que ir optimizando para llegar a esas condiciones de confort. Otro de los datos de entrada que nos van a pedir, obviamente, pues condiciones iniciales y transitorias también, porque al final estamos haciendo un análisis
basado en un tiempo, ¿no? Queremos ver cómo, por ejemplo, esta cabina que puede estar sometida a una temperatura exterior como tenemos ahora mismo fuera de unos 30 y pico grados, ¿no? Imaginaos el calor que puede hacer ahí dentro, ¿no? Cómo ese sistema de aire acondicionado, ¿no? Con sus datos de temperatura de fluido, caudal, etcétera, pues podemos llegar a este tipo de resultados, ¿no? Transitorios y ver cómo, en función de qué pasa el tiempo, ¿no? Estos flujos de aire pues van enfriándose y al final garantizando, ¿no? Esa sensación de confort. Aquí además pues podemos ver, ¿no? Incluso el flow de resultados orientado a esa persona, ¿no? Como en sus superficies, ¿no? En la cara, en el torso, etcétera, cómo va a ser ese resultado de calor. Para la parte de más confort, ¿no? Ya no térmico, sino de cómo va a estar el operario, en este caso manejando la máquina, ¿no? La parte fundamental en este caso habíamos dicho que era el asiento, ¿no? Bueno, pues en este caso el asiento es una pieza de plástico que vamos a tener que fabricar, ¿no? Y vamos a fabricarla obviamente por inyección. También el origen aquí, SolidWorks, ¿no? Diseñamos con superficies, pues toda la parte del respaldo del asiento y accedemos a la herramienta desde el propio SolidWorks. Aunque es una herramienta externa, siempre vamos a tener acceso a ella desde nuestro menú de SolidWorks, ¿vale? Y aquí, bueno, pues los que conocéis las herramientas también de inyección de plástico, pues eh, a nivel de resultados, ¿no? Los resultados que ofrecen, pues también son muy típicos, ¿no? Necesitamos saber el flujo, por ejemplo, de cómo va a ser el llenado, ¿no? En el molde de esta pieza de plástico. Ahí estábamos viendo cómo podemos definir, ¿no? En unas condiciones, en este caso, los puntos de inyección de plástico. En este caso se ha puesto uno en esa parte inferior, se hace el cálculo de resultados, ¿vale? Y ahí en modo animado pues podemos ir viendo cómo se va, ¿no? llenando esa pieza de plástico. Otro tipo de resultados que son de interés, pues estáis viendo también, ¿no? Cuando expulsamos la pieza, ¿no? Esa deformación que puede sufrir se enfría, ¿no? Cómo va a ser y pues igual la parte también más de orientación de fibras, pues por si tenemos luego que hacer también un análisis de impactos o un análisis de resistencia del material. Y por último, yo creo que esto sí que es lo más novedoso, es que hoy en día es fundamental también, ¿no? La parte del IoT, todos los sistemas tienen ya sus protocolos de comunicación y en este caso, pues vamos a tener que instalar una antena, ¿vale? En esta máquina. Entonces, bueno, pues para estos ingenieros eléctricos o electrónicos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la herramienta? Bueno, lo primero es que seguimos partiendo desde SolidWorks, ¿vale? Esta carcasa donde tiene que ir todo el dispositivo electrónico y la antena de comunicaciones la hemos diseñado también en SolidWorks. Aunque ahora para esta parte nos vamos a apoyar en CST Studio, que también es conocida, ¿no? en el mercado. ¿Y qué se hace en este tipo de simulaciones? Bueno, pues ¿cuál es el objetivo? En este caso vamos a ver cuál es el mejor punto, ¿vale? Para instalar nuestra antena de comunicaciones. ¿Y por qué necesitamos saber el mejor punto? Pues porque esto al final necesita tener un radio de alcance, ¿no? Para poder comunicarse con otros dispositivos. Bueno, en una primera instancia le hemos puesto en esa ubicación más posterior, ¿vale? Que si va un poquito encajonada en ese desnivel que tiene la propia pieza de plástico. Estamos ejecutando, ¿vale? esa simulación y lo que queremos ver en este caso no son los resultados pues, gráficos también y más dinámicos, ¿no? Al final lo que nos interesa saber es esto, cuánto va a alcanzar, ¿vale? Mi campo al final electromagnético. Bueno, hemos visto que hemos tenido resultados, podemos hacer la misma operación, ciclo de vida, revisamos, mejoramos, etcétera, y al final, ¿no? Pues obtenemos los resultados, ¿no? que estamos queriendo, pues ya veis, con distintos tipos de monitorización.
Bien, pues yo creo que ya hemos hecho el repaso, ¿no? La parte estructural, la parte de confort y la parte más novedosa, que es algo a lo que no teníamos acceso antes, ¿no? La aplicación de cómo funcionan los campos electromagnéticos, ¿no? En los dispositivos que siempre hemos tratado como mecánicos, pero que cada vez, ¿no? Es más importante también detectar este tipo de mejoras. Y por último, pues quería enseñaros también, ya que los tenemos, pues algunos casos, ¿no? De éxito. Estos modelos ya los habréis visto quizás en otras demostraciones de los productos de Dassault Systems, ¿no? El altavoz de Bimi, ¿vale? En este caso, el altavoz de Bimi está diseñado por CATIA. También tenemos una bicicleta eléctrica, en el que ya hicimos una demostración también, una webinar, viendo un poquito más en detalle cómo se realiza el paso a paso de una simulación explícita, ¿vale? Estábamos midiendo pues, ese impacto que podía tener en una caída contra el suelo, ¿no? de la bicicleta para bueno, ver un poquito dónde están las deformaciones y poder ajustar el diseño del cuadro. Y luego la parte ya más científica, ¿no? Que es este dispositivo IASO, que no es más que bueno, es un prototipo, ¿vale? No está comercializado, pero bueno, es un dispensador, digamos, de medicamentos oncológicos, si no me equivoco, ¿vale? Bueno, para la parte de DIMI, pues yo creo que ya todos estáis haciendo una idea en la cabeza, ¿no? ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? Sobre todo aquí la parte no electromagnética es la que tiene más incidencias, un dispositivo que sí, que bueno, pues tiene al final unas ondas de que se emiten por los altavoces, ¿no? Hay una serie de baterías, dispositivos eléctricos, electrónicos que pueden causar interferencias, etcétera, pero siempre hay más, ¿no? Al final, estas baterías, pues, y estos circuitos integrados generan un calor, el diseño, esto es es un elemento, es una máquina que al final vamos a mover de sitio y pues puede estar sometido a diferentes tipos de caídas, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito aquí también de forma rápida cómo opera, bueno, pues la parte de CST Studio, ¿no? La hemos visto antes, cómo diferentes cambios en el modelo mecánico, ¿no? Afectan, ¿no? Tan de lleno a la emisión de estos campos, ¿no? En este caso auditivos, electromagnéticos, etcétera. Estáis viendo ahí esa posición de ese dispositivo en distintas posiciones, qué campos está generando. Bueno, y la parte estructural también, pues aquí lo mismo, aunque sea un chasis de plástico, ¿no? Pues seguimos pudiendo hacer, obviamente, resultados lineales, o sea, análisis lineales, análisis no lineales, en el caso de que tenemos, ¿no? A un sistema que se comporte de esa manera. Bueno, pues estemos viendo aquí también la comparativa de resultados. La e-bike también, para el que no viera la webinar anterior, bueno, pues hay una serie de KPIs también que se querían cumplir y para eso pues lo traducimos, ¿no? En las distintas funcionalidades que tiene la herramienta. No hemos hablado de la gestión térmica, pero también podemos ver la distribución térmica, ¿no? de componentes sólidos, no solamente de fluidos, y detectar, por ejemplo, en este caso, pues para la parte de las baterías de esta bicicleta eléctrica, cómo es esa disipación de calor, ¿no? Si hay que hacer algún tipo de rejillas o etcétera. Yo creo que lo más visual en este caso es los crash tests, ¿no? Que cada vez, bueno, al final, cuando BMW adquirió Abacus, ¿no? como herramienta, pues era una de las cosas en las por la que la adquirió, ¿no? Toda la posibilidad de hacer este tipo de análisis al final de crash. Y bueno, un poquito también para que veáis cómo es la distribución electromagnética en otro tipo de monitores de resultados, ¿no? Elementos también importantes. Y la parte de IASO, que esta es la menos conocida, ¿vale? Bueno, pues también es un dispositivo que al final va enganchado, ¿no? al cuerpo humano porque tiene que administrar un medicamento y en este caso pues también se le realizaba pues una prueba de caída, ¿no? A este prototipo virtual. Estáis viendo ahí cómo a través de la plataforma, pues todo el mundo que no tiene por qué tener acceso a la herramienta propia de simulación, pero que sí que tiene que revisar y aprobar estos resultados, ¿no? Pues tiene acceso a esos resultados que estamos generando con la herramienta. Estamos hablando
de resultados de caída, de resultados de deformación, ¿no? O de resultados, ya veis ahí, del movimiento también del fluido, del medicamento que está en modo líquido. Otra de las partes también que se investigó, ¿no? Fue cómo esa pequeña bomba, ¿no? de administración de medicamentos, ¿no? iba a través de esos impulsos administrando, ¿vale? el medicamento y cuáles eran los diferentes rangos de presión que se podían generar en ese manguito que iba conectado al final a un ser humano. Pues lo estáis viendo, ¿no? Al final, para la plataforma y la tecnología Modsin, pues estamos consiguiendo, ¿no? esa innovación de productos, al final, desde un extremo conocido, que era la simulación estructural, a otro tipo de extremos, como puede ser, ¿no? este bombeo de un medicamento a un cuerpo humano y todo totalmente integrado con nuestra herramienta SolidWorks, ¿no? Porque es lo más importante. Uno de los puntos que siempre hablamos con nosotros en todos los ámbitos es la reducción de los retrabajos, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esa reducción de los retrabajos? Bueno, pues utilizando primero las herramientas adecuadas. En este caso, las herramientas adecuadas nos van a garantizar, ¿no? mantener esa continuidad digital del dato y no solamente aprovechar el tiempo, sino evitar errores, ¿no? Y evitar tener que corregir errores. Bueno, aquí otra serie de valores para la ingeniería, ¿no? Hablábamos al principio, estos son un poquito los resultados que hemos obtenido. Pues sí, tenemos en cuanto a al departamento de I+D, pues nos va a dar muchísima más capacidad de explorar diseños nuevos, ¿no? Variantes de producto, y al final todo esto impulsado por las herramientas de simulación. Y hablábamos de la plataforma. Aquí todos están colaborando, ¿no? De alguna manera en el desarrollo del proyecto. No solamente es un problema o un trabajo del ingeniero mecánico o del ingeniero no eléctrico que tiene que implantar una antena. Todo el mundo colabora porque todo el mundo tiene acceso al dato real, además, desde una única fuente. Y no lo habíamos hablado, ¿vale? Pero como esto, aunque sea un programa de escritorio, me gusta ponerlo, ¿no? Seguimos haciendo o sea, sigue siendo un programa de escritorio, ¿vale? Ya sabéis que cada vez estamos teniendo más herramientas, lo que es en la nube, pues hay un pequeño SolidWorks que llamamos el SolidWorks X-Design, que ya te permite realizar un modelo mecánico 100% en la nube sin tener que instalar ningún producto, ¿vale? Y pues obviamente aquí lo que se está también impulsando es la computación, ¿vale? Que tú puedas utilizar una serie de créditos o tokens, ¿vale? Para poder computar esto en data centers que están enfocados a generar pues ese tipo de resultados los cuales necesitas unas máquinas que tengan un rendimiento muy alto, ¿no? Ya veis que todo está girando hacia ese entorno, ¿no? A poder acceder a un servicio, ¿no? A través de un token, en este caso, y no tener que comprar pues, un dispositivo a que tenemos que mantener, que tenemos que ir renovando cada X tiempo, ¿no? Para realizar simulaciones, pues que obviamente no van a ser diarias, ¿no? Sino que van a ser muy espaciadas quizás en el tiempo. Y de cara a cómo ¿no? cae esto al final a nivel de empresa, ¿no? Pues obviamente acelerar el time to market es uno de los principales puntos, ¿no? que todas las empresas que quieren cometer, ¿no? Mejorar el tiempo de comercialización. Nos va a ser la principal barrera, muchas veces lo que escuchamos con vosotros, de pérdida de una oportunidad comercial es que no puedes garantizar, ¿no? La comercialización de un producto en un tiempo que te está reclamando el cliente y la competencia sí lo está haciendo, ¿no? Obviamente, innovar una cartera de productos, hablamos del I+D y esto está enfocado en eso y la parte más colaborativa, ¿no? Reducir costes, la parte más financiera, ¿no? Es en lo que se va a enfocar siempre, reducir los costes de prototipos, ¿no? Y mejorar esa eficiencia operativa. Bueno, y en cuanto a la computación en la nube, pues ya lo hemos dicho, ¿no?
elimina esas barreras de hardware que, bueno, pues al final también supone una inversión para la empresa que muchas veces el ROI pues no lo tenemos tan claro, ¿no? Y si podemos probarlo de forma rápida, una computación en la nube, pues ya estamos viendo que es muchísimo más fácil calcular, ¿no? Ese retorno de la inversión. Y luego nosotros, pues ya sabéis que desde hace unos años somos Ibernova y junto con nuestro equipo, ¿no? Pues seguimos estrechando los lazos con vosotros y sobre todo ayudándoos a eso, ¿no? A hacer que vuestros equipos pues sigan siendo, en este caso, pues más fuertes, más seguros, más cómodos y mucho más inteligentes. Nada, muchas gracias a todos.